Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En estos momentos vamos a resolver un ejercicio de corriente eléctrica donde nos dice que un estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca arma un circuito como se muestra en la figura. Mide el voltaje en el resistor de 4 ohmios, el cual fue 24 voltios. Determinar el valor de la fuerza electromotriz de la batería y la potencia disipada por cada resistor. Bien, vamos a empezar identificando los datos donde nos dice que nos da como el resistor de 4 ohmios y nos da el potencial eléctrico que es 24 voltios. También nos dice determinar la fuerza electromotriz de la batería, nos pide determinar el valor de la fuerza electromotriz y también la potencia disipada por cada resistor. Bien, nos pide ya la potencia disipada por cada resistor. Bien, acá vamos a tener en los gráficos, esta es nuestra gráfica, tenemos, como se dice, resistencias en serie y resistencias en paralelo. Bien, nos pide ya la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje en este punto, ¿no? Que va a ser el valor de E prácticamente. Bien, acá vamos a tener una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Bien, y nos va a pedir también el resistor en la resistencia 2 que es 4 ohmios, ¿no? 4 ohmios. Bien. Seguidamente vamos a identificar las ecuaciones que vamos a aplicar. Entonces tendríamos para hallar la resistencia en serie. La resistencia en serie se aplica nada más y nada menos que la suma. La resistencia equivalente en serie es la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie, ¿no? Y para la resistencia en paralelo, para la resistencia equivalente en paralelo, sería la inversa, ¿no?, de la resistencia, la suma de las inversas. Bien, también tenemos la fórmula del potencial eléctrico, ¿no?, que lo conocemos más o menos como PIR, donde es la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia, ¿no?, o el resistor, como lo conocen. Bien, también tenemos la fórmula de potencia, ¿no? Y la fórmula de potencia en corriente eléctrica sería la intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿no? Bien, con esta formulita vamos a trabajar y entonces empezamos a reemplazarlas o a desarrollar. Bien, para la resistencia equivalente en serie, vamos a hallar la resistencia equivalente en serie, vamos a encontrarla como la suma. Y las únicas que están en serie son estas dos resistencias, que sería 16 más 4 ohmios. Y la resistencia equivalente es igual a 20 ohmios, ¿no? Y acá nos quedaría 20 ohmios, ¿no?, la resistencia. Bien, para la resistencia equivalente en paralelo, en la inversa, entonces tenemos 20 ohmios, la suma, más 1 sobre 12 ohmios, que sería la resistencia equivalente, cuando se la más pegados si no alcanza, que sería la resistencia equivalente, es igual, acá sería 60 entre 3 más 5, donde la resistencia equivalente, vamos a poner acá, desarrollado 15 medios, ¿no? Vamos a dejarlo en fracción un momento y acá tendríamos la resistencia en este punto sería 15 medios, ¿no?, ohmios. Bien, entonces vamos a empezar encontrando, como nos dice que el resistor 4 ohmios, el cual fue 24 voltios, vamos a encontrar la intensidad de corriente en ese punto, ¿no?
Y la intensidad de corriente se hallaría con la formulita de B, que sería la intensidad de corriente eléctrica, el potencial eléctrico sobre la resistencia. Y nos daría que la intensidad, el voltaje nos da 24 voltios sobre la resistencia, que es 4 ohmios. Y la intensidad sería 6 amperios. Bien, esta intensidad de 6 amperios, como está en serie, va a ser la misma, 6 amperios. Entonces, como va a ser la misma, por acá, la misma va a ser la misma intensidad, que es 6 amperios, ¿no? Seguidamente, vamos a encontrar el voltaje en ese punto. Y el voltaje se halla la intensidad que tenemos, 6 amperios por la resistencia, que nos da que es 20. Ya estamos en este punto, que es 20. Entonces el voltaje va a ser 120, o el potencial eléctrico, perdón, va a ser 120 voltios. Pero no se olviden el 120 voltios, ¿no? Vamos a ponerlo como azul. 120 voltios. Pero no se olviden que en paralelo el voltaje es el mismo. 120 voltios también. Entonces acá lo que nos falta ya es la intensidad, ¿no? La intensidad de corriente. Volvemos a aplicar la intensidad de corriente, que es la intensidad de corriente, potencial eléctrico sobre el resistor o la resistencia. Entonces la intensidad de corriente en este punto va a ser el voltaje, que es 120 por la resistencia, que vale 12. Y la intensidad de corriente sería 10 amperios. Bien, tenemos 10 amperios que van a pasar por esta corriente y 6 amperios por la corriente de arriba. Acá se van a encontrar y se van a sumar y nos daría 16 amperios. Por acá lo tenemos más grande, el gráfico, que sería 16 amperios. Va a subir y va a llegar acá, ¿no? Entonces, ahora encontramos el potencial eléctrico en este caso, ¿no? Bien, entonces aplicamos de nuevo y sería el I, que vale 16 por la resistencia 15 medios. El voltaje sería mitad 1, mitad 8 acá, y 8 por 15 de 120 voltios. Encontramos el valor de que sería 120 voltios. Bien, esa es la primera pregunta que nos dan. Entonces también nos pide la potencia disipada. Y como decíamos que la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Pero nos pide ya de cada resistor, tanto en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Para la resistencia 1 sería la potencia es igual, la resistencia 1 es 16 ohmios al cuadrado por, la intensidad que va a pasar por acá, que es 6 al cuadrado por la resistencia, que es 16. Y el potencial nos daría 6 por 6, 36 por 16. Es bastante, pero vamos a resolverlo. 6 por 6, 36, luego 3, 3 por 3, 18, 3, 21, 1 por 3, 6, 3, 6, 7, 5. 576 watts. Bien, este es para este punto, ¿no? Ahora para la resistencia 2. Potencial de la intensidad al cuadrado por la resistencia 2. Donde el potencial, como es la misma intensidad de corriente, que es 6 al cuadrado por la resistencia, que vale 4 ohmios, el potencial sería 36 por 4, es 144 watts, ¿no? Bien, ahora falta el potencial en este punto, que sería
el potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia de presa. El potencial es igual. La intensidad que pasó por acá, hace rato lo vimos, que hay 10 amperios por la resistencia que vale 12. El potencial sería 1200 watts. Bien, amigos, ya tenemos la respuesta para cada pregunta. Para el valor de la fuerza electromotriz sería 120 voltios y para la potencia disipada por cada receptor sería para la potencia 1 que sería 576 watts, para el receptor 2 sería 144 watts y para el receptor 3 sería 1200 watts. Bien, amigos, gracias por seguirme en este desarrollo. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Muchas gracias.